Cordial saludo, les habla Alexis Vela, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta oportunidad vamos a compartir la solución de la fase 2 del curso de Antropología Cultural. La primera pregunta nos dice que expliquemos el concepto de aculturación e indique cuáles son los procesos que pueden seguir a un contacto interétnico. Para dar solución a este paso, primero vamos a definir qué es cultura. La cultura es un conjunto de modos de vida de los miembros o grupos de una sociedad. Es decir, es la acción de cultivar o practicar algo. También lo podemos asociar con rasgos característicos que distinguen una sociedad o en determinada época o un grupo social, el cual se caracteriza por tener sus propias características. Por ejemplo, en nuestro territorio colombiano existen 82 etnias o grupos indígenas que en conjunto hablan 64 lenguas y dialectos diferentes. Con esto demostramos que nuestra nacionalidad o nuestra cultura es muy variada, es muy plural, y que también en cuanto a la diversidad étnica se refiere, somos un país con bastante cultura. Entonces, definimos aculturación como el intercambio o la combinación de características culturales entre grupos en contacto de primera mano. Como procesos tenemos de tipo agresivo, pacífico, y también vamos a hablar un poco de la globalización. El primero se lleva a cabo por imposición, como es el caso de las colonizaciones, las cuales buscan siempre intentar dominar o anular la cultura de la población dominada. También existen las de forma pacífica. Este es el claro ejemplo de las migraciones. En el caso, por ejemplo, de nuestro país vecino Venezuela, el cual pues la gente se ha desplazado hasta nuestro territorio, pero estas personas llegan a ese nuevo lugar tomando progresivamente nuestra cultura o estas nuevas costumbres que son para ellos nuestra cultura, las toman a bien y se van adaptando a nuestras tradiciones, y de igual manera nosotros nos adaptamos quizás al dialecto que ellos traen, de pronto sus modas. También por eso vemos en nuestro territorio mucha gente quizás que trae sus artesanías, trae sus formas de vida, la parte gastronómica, sus carritos quizás con sus arepas típicas de sus regiones, y nosotros, tanto nosotros como ellos, nos adaptamos a esta nueva aculturación. La globalización. Este tipo de aculturación se produce sin que haya ningún tipo de migración, es decir, que no se necesita ningún desplazamiento de personas de un lugar a otro, sino que se transmite por medios de comunicación. Con tales medios se imponen también costumbres, comercializan quizás sus productos, sus modas también, que son pues exclusivas de ciertas regiones, pero por estos medios de comunicación son adaptados por nuestra cultura, sin que haya ningún tipo de desplazamiento. Los tipos y efectos de la aculturación se dan por asimilación, separación, integración y marginalización. Por asimilación es cuando ocurre de forma tradicional, es decir, los migrantes adoptan la nueva cultura descartando sus antiguas costumbres. Por separación es que estas personas llegan a este lugar, pero no dejan sus antiguas costumbres, es decir, que no adoptan las nuevas costumbres de ese lugar. Por integración es cuando los migrantes llegan a esta cultura, la asumen, es decir, se integran a ella, pero también no abandonan sus costumbres, es decir,
integran estas dos culturas. Y por marginalización, tenemos que estos migrantes rechazan estos dos tipos de culturas y crean una nueva. Como segundo punto, nos dice que expliquemos cómo la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas generan la aculturación de un pueblo. En mi punto de vista, el impacto de la imposición de proyectos en desarrollo causa conflictos entre las culturas. Un ejemplo es el cambio ambiental, el cual los esquemas de conservación piden a los pueblos cambiar sus tradiciones con la finalidad de satisfacer las metas de los planificadores. Aquí yo me refiero, por ejemplo, cuando hay un proyecto de desarrollo, es decir, una represa, un ejemplo, donde en ese territorio haya algún tipo de etnia. Estas personas del proyecto buscan dominar quizás esa región, imponiendo sus tradiciones y obviamente enfocándose en sus objetivos, pero también no son justos, ya que estos grupos indígenas tendrán que cambiar sus tradiciones y quizás ser desplazados hasta otro lugar o más bien adaptarse a este nuevo régimen que estos proyectos pueden causar en su cultura. También se habla de las TIC, las tecnologías de información y comunicaciones, las cuales también cambian los modelos culturales de distintos grupos debido a que estas formas de interacción por medio de la comunicación eh, ponen en riesgo todos los rasgos culturales propios de cada sociedad, ya que es una forma de aculturación global o globalizada. En cuanto a la promoción de creencias religiosas, en mi opinión la religión une y divide, y según la lectura es un comportamiento que los seres humanos tienen para poder ayudar a personas a sobrevivir en su entorno material. Un tercer punto, proceso de aculturación en el contexto colombiano, riesgos para la supervivencia de una cultura. Como tenemos dos ejemplos, la aculturación indígena y la migración venezolana. Respecto a la aculturación indígena, pues vimos la llegada de la cultura europea, es decir, los españoles, y también cuando llegaron los africanos durante la colonia, forzaron a esos grupos indígenas que tenían obviamente su propia cultura, sus tradiciones, a optar por tomar esas tradiciones que traía esta clase dominante. También esto repercute severamente, ya que altera de muchas maneras sus estilos de vida. Actualmente la Organización Nacional Indígena de Colombia nos afirma que 31 grupos indígenas están en riesgo por su fragilidad demográfica, es decir, que se ha disminuido su calidad de vida, contando con una población de menos de 500 personas, y que por factores como el conflicto armado, la pobreza, la discriminación y el abandono de quizás el gobierno han incrementado su riesgo de extinción física y cultural. Por otro lado, también vemos que gracias a la crisis económica y humanitaria que se está viviendo en el país vecino, Venezuela, muchas personas optaron por migrar a nuestro país para enfrentarse a un nuevo cambio, a un nuevo estilo de vida que enfrentan aquí en Colombia. Pues por consecuencia de este proceso de aculturación se ha llevado al mestizaje cultural, tomando ambas partes, ya sea artesanal, artístico, folclórico, gastronómico y muchas más tradiciones que ambas culturas están enfrentando. Eh, eh, Todo esto conlleva a que sea un riesgo para la supervivencia de ambas culturas, ya que los resultados finales podrían ser la adaptación a nuestra cultura, que también mantienen sus tradiciones, o definitivamente tratando de crear en nuestro territorio sus
culturas. Y estos procesos los podríamos relacionar de tipo asimilación, separación, integración o marginalización. Así damos fin a la explicación de la actividad. Muchas gracias. Hasta la próxima.